Muy buenas tardes. Yo soy Teresa Bello, la presidenta de la Asociación Española de Esclerodermia, y estoy encantada de volver a saludaros y compartir con vosotros este nuevo seminario, aunque sea de forma virtual. Como recordaréis, este año 2020 estamos celebrando el 25 aniversario de nuestra asociación. Empezamos el año con innumerables ideas y propuestas de actividades, pero después del acto institucional celebrado en Las Rozas de forma presencial, tuvimos que adaptarnos a las circunstancias y pasarnos al formato virtual, aunque sin renunciar por ello a celebrar el año como se merecía. Después de los seminarios desarrollados durante el mes de junio, quisimos responder a las demandas que nos hicisteis tratando temas que eran de vuestro interés, como el último seminario que abordó la cura de úlceras digitales. Y no podíamos concluir este año de celebración sin dar cabida a todas aquellas personas que nos acompañan en el largo y costoso camino de nuestra enfermedad, haciendo que sea más llevadero, sirviendo de soporte en nuestros altibajos y momentos críticos y celebrando con nosotros los avances y mejorías. Son nuestras parejas, padres, hijos, hermanos, amigos, que están ahí de forma incondicional y a los que, aunque a veces no les digamos nada, estaremos eternamente agradecidos por hacer este camino más fácil. Hoy no somos los afectados los protagonistas del seminario, sino las personas que nos rodean y acompañan cada día. Para hablar de cómo afrontan y viven ellas esta situación, tenemos a nuestras dos ponentes de lujo de hoy, que son, por un lado, Sandra Ros, psicóloga que colabora con nosotros hace años con la asociación y a la que hay que agradecerle que cada vez que le proponemos algo está dispuesta y siempre nos dice que sí, siempre. La última vez que la vimos de forma presencial fue en Barcelona, en la celebración del Día Mundial del 2019. Y por otro lado, a Maribel Maseda, que nos ha acompañado en la asociación desde hace muchos años, desde que entró en ella de la mano de nuestra querida Malena, y que estos últimos 5 años ha sido embajadora de nuestra asociación y ha divulgado y difundido tanto nuestra enfermedad como la asociación por todos los sitios donde ha estado. Solamente recordaros, antes de darles paso ya a las ponentes, que podéis hacer preguntas. Os explico. Primero vamos a escuchar las dos ponencias, primero la de la psicóloga Sandra Ros y luego la de Maribel Maseda, y luego habrá preguntas. Esas preguntas serán las que vosotros hayáis hecho durante la sesión. ¿Dónde? En la parte de abajo de vuestra pantalla hay un apartado, si no lo veis, pues pinchar con el ratón en algún sitio de la pantalla y desaparecerá, donde pone preguntas y respuestas. Ahí podéis entrar y hacer vuestras preguntas a lo largo de toda la sesión. Sí que os agradeceríamos que pusierais, pues si la pregunta es para Maribel, si la pregunta es para Sandra, es para las dos, ¿de acuerdo? Porque así será más fácil luego a la hora de hacerlas al final. Y sin más, no quiero perder más tiempo con mi presentación, le voy a dar la palabra a la psicóloga Sandra Ros Abarca, que es psicóloga adjunta del Servicio de Dermatología, Reumatología y Trasplante Cardíaco del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Y su ponencia se titula «Cómo afrontar la esclerodermia desde el punto de vista de los familiares y o cuidadores». Muchas gracias, Sandra, y adelante cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo en esta ocasión. La verdad es que es un placer poder hablar directamente con vosotros y con los familiares, porque sé que es un momento muy difícil, ¿no?, el que estamos pasando también debido a todas las complicaciones por el tema del COVID. Hay una pérdida de seguimientos médicos, hay más angustia a nivel familiar, más estrés, y creo que poder hacer jornadas como las que promovéis vosotros, en las que la divulgación, pues ahora vía online, puede ser tan grande, creo que también a todos, tanto a los profesionales como a vosotros y a las familias, nos va a ayudar a sentirnos más cerca y realmente a sentirnos apoyados, que yo creo que es la finalidad de la charla de hoy, ¿no? Es verdad que hablar del impacto psicológico en las familias sin hablar del impacto psicológico que tenéis vosotros es difícil, ¿no? Todos sabemos que estamos delante de una enfermedad que es crónica, que es compleja, que es degenerativa e incapacitante, que afecta el equilibrio psicológico y psicosocial, ¿no?, de cada uno de vosotros, de las personas afectadas. Está claro que hay una necesidad de un abordaje multidisciplinar, que en vuestros casos pues, será con el reumatólogo, internista, neumólogo, con la figura de enfermería, con los especialistas médicos que necesitéis. Creo que en esto las unidades multidisciplinares están avanzando, pero también soy consciente de que una de las carencias y una de las necesidades no cubiertas que más demandáis es la atención psicológica. Y es verdad que a veces el acceso a la salud mental es complicado.
Es complicado por dos cosas, porque muchas veces entendemos que estáis mal y que estáis sufriendo y que esto puede generar sentimientos de tristeza, de aislamiento, de ansiedad y que no quiere decir que haya un trastorno orgánico, una cosa endógeno interior, sino que es reactivo a todos los procesos que vosotros vivís, desde el diagnóstico de una enfermedad rara como es la esclerodermia y en todas las etapas de la enfermedad, ¿no? A nivel psicológico, nosotros nos planteamos esta doble cuestión, pues cómo la enfermedad crónica visible, como es la esclerodermia, incapacitante, influye en nuestro equilibrio, pero también cómo el estrés y las variables propias nuestras, pues ya sea nuestra psicopatología, nuestra personalidad y la actitud que tenemos ante la vida y también ante la enfermedad, van a condicionar cómo cada uno de nosotros vamos a afrontar la enfermedad. Y esto lo vamos a transmitir a nuestro entorno porque no vivimos solos, ¿no? Porque no estamos solos, vivimos acompañados y sufrimos acompañados. Todos estos factores sabemos que van a ir de la mano con la evolución de la enfermedad. El diagnóstico, el diagnóstico yo creo que es un punto clave que marca un inicio de un camino que a veces es más estable y a veces es más tortuoso, pero también sabemos que si la enfermedad está bien controlada, si la enfermedad no evoluciona, si vosotros tenéis buena relación con vuestros profesionales sanitarios, la afectación emocional es menor y por tanto la carga también familiar es menor. Que si, por ejemplo, la enfermedad progresa más rápidamente o tenemos más limitaciones, entonces todo estos también son factores a tener en cuenta. Lo que quiero decir con ello es que no va así que por un lado y enfermedad por otro, sino que es una unión perfecta y que va acompañada, ¿no?, de nuestros miedos. Todo esto que os he dicho va a influir en la carga de la enfermedad. Cuando hablamos de la carga es esta afectación de la calidad de vida, el impacto que la esclerodermia tiene en nosotros, ¿no?, en el área personal, en el área familiar, en el área de pareja concretamente, en el área laboral, en el área social. Y no vamos a ver, porque muchas veces miramos el impacto en un momento propio de la vida de la persona, pero nosotros no vamos a ver esta carga, porque quizá hoy estoy bien, pero en 15 días vuelvo a tener úlceras digitales, vuelvo a sufrir un empeoramiento de la enfermedad y ese día no cuenta. Lo que tenemos que ver es la carga de la enfermedad en el curso vital, ¿no?, de las personas que la padecéis. Por tanto, y esto me lo encuentro muchas veces en la consulta, yo creo que muchos de vosotros os podéis sentir identificados, que muchos decís, yo sería otra persona si no tuviera la enfermedad. Y es cierto, sería diferente, es verdad que sería diferente. El papel del paciente y de la familia va a ser diferente en las diferentes fases de la enfermedad. Hablamos de las etapas del duelo, de la pérdida de salud, hay una fase de negación, que no quiere decir que niegues la enfermedad, pero sí que intentas huir del diagnóstico que nos han dado por miedo, por desconocimiento, porque no te puedes creer que de repente vayas a debutar con una enfermedad crónica, con complicaciones. Luego va a ir una etapa de ira, de enfado, de por qué me pasa a mí, de por qué me ha pasado esto, buscamos culpables, buscamos responsables. Luego una parte de incertidumbre que va a ir conectando con la certeza del diagnóstico y que nos va a hacer ponernos un poco las pilas, entre comillas, pero sí como que nos va a implicar en nuestro día a día. Una fase seguramente de tristeza por la pérdida de salud y porque vamos a ir sufriendo las limitaciones de la enfermedad, pero también porque vamos a imaginarnos cómo va a progresar la enfermedad. Y luego poco a poco vamos a salir de esta fase y vamos a entrar en una fase, esperemos, de aceptación. Y esto nos va a ocurrir a las personas, a los afectados, pero también van a sufrir estas etapas los familiares. A los pacientes muchas veces se nos permite, ¿no? Nosotros, los profesionales sanitarios, entendemos que muchas veces estáis mal, que no estáis enfadados con nosotros, sino que es por la situación que estáis viviendo, que tenéis esta rabia, pero parece que el familiar no tiene tampoco ese espacio, ¿no?, ni en la consulta, ni ese espacio vital para poder expresarse. Por eso es muy importante que los profesionales evaluemos cómo está viviendo vuestro entorno la enfermedad, qué sabe de la enfermedad, qué afectaciones a nivel sexual, a nivel de pareja que existen, qué limitaciones tenéis en vuestro día a día, en el cuidado de los niños, en vuestras necesidades personales, qué ayudas necesitáis. Porque muchas veces esto va a modificar la interacción en la misma familia y entre la pareja. Y lo que vemos mucho en vosotros, en los pacientes con esclerodermia, aunque es verdad que, por supuesto, cada uno va a vivir de una forma la enfermedad, está claro, es esta necesidad casi constante de evitar el sufrimiento de las familias, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa que se repite mucho en las historias personales de cada uno de vosotros, ¿no? Intentar no transmitir el sufrimiento a los otros, pues, por los miedos que vamos a ir viendo, ¿no?
También una afectación a nivel social, dejamos de hacer actividades, nos aislamos para que no nos pregunten porque nos vemos limitados, en el área laboral una pérdida de identidad profesional, toda una serie de circunstancias que también van a afectar a nivel económico, a nivel social, a nivel de interacciones entre la misma familia. ¿Y cómo vive la familia la enfermedad? Bueno, pues la pérdida de salud en un miembro de la familia va a generar y genera malestar, sufrimiento, estrés, y va a influir de alguna manera, normalmente de forma negativa, en las dinámicas familiares, ¿no? En algunos casos vamos a necesitar apoyo de algún profesional de salud mental para redirigir esta situación. Pero lo que sabemos es que en la mayoría de los casos lo que la familia necesita es información. Tenemos que explorar qué sabe de la enfermedad, de los síntomas, del curso, del pronóstico, de las limitaciones del día a día, ¿no? Necesita ser partícipe, pero de una forma natural, ¿no? No vale el, bueno, hoy sí que venga tu marido, que venga tu mujer o que venga la pareja, sino es como un acompañante natural del proceso, ¿no? De este proceso del paciente. La familia tiene que estar allí. Porque pasa, como os decía, por el mismo proceso de duelo que nosotros. Va a pasar igual por esas etapas, sin permiso, porque muchas veces sienten que tienen que aguantar, que tienen que contener, que os tienen que ayudar y justamente tenemos que defender que ellos también necesitan espacio y que vosotros tenéis que aceptaros también y explicar lo que sentís, ¿no? Muchas veces yo creo que sin querer el familiar queda un poco al margen de la situación, ¿no? También muchas veces tenéis muchas visitas, muchas pruebas, intentáis proteger, a veces también por motivos laborales nos pueden acompañar siempre, ¿no? Y yo creo que el papel del familiar va quedando relegado, ¿no? Muchas veces incluso en las terapias, yo muchas veces trabajo solo con el paciente y a veces, bueno, y la familia quizá tiene que venir en alguna sesión, pero por defecto nos centramos siempre en el enfermo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entender que el familiar también va a pasar por estas fases de duelo. Y esto nos va a ayudar como pacientes y también como profesionales a también estar presente y a saber cómo habrá dos perspectivas, la del paciente y la de la familia, ¿no? La perspectiva del paciente, pues existe el miedo a perder a la familia, que la enfermedad y las limitaciones os separen emocionalmente de las personas que queréis. Muchas veces miedo al cansancio y la hostigación que provoca la queja, ¿no? Cómo vive el otro la queja, ¿no? Es que a veces me decís que parece que siempre me estoy quejando, ¿no? Es que siempre estoy con lo mismo. Entonces, muchas veces genera la situación contraria, ¿no? De todo está bien, no pasa nada, estoy perfecta, no pasa nada, y lleváis una carga interior como pacientes que no compartís. Entonces, os quedáis sin espacio para la queja, para el desahogo. También miedo a la incapacidad que pensáis que tiene el otro en gestionar esto, ¿no? Muchas veces protegéis porque pensáis que el otro no os puede ayudar, ¿no? O que queréis evitar el sufrimiento del otro. Y esto lo que va a provocar es este aislamiento. Este aislamiento no quiere decir que estéis solos, sino que os sentís solo ante la enfermedad, sin poder compartir. Muchas veces también existe el miedo a empeorar, a que la enfermedad evolucione, a los controles médicos, cuando tenéis que venir a recoger los resultados, ¿no? Entonces, muchas veces preferís hacer esto solos. Y si lo hacéis con la otra persona, muchas veces, pues, ahora hablaremos de esto, pero también la forma que se acerca la persona que os acompaña, pues muchas veces es con miedo e intentando evitar vuestro sufrimiento, ¿no? Entonces es, bueno, tranquila o tranquilo, todo estará bien, no pasa nada. Y esto a vosotros lo que os genera es mucha soledad, ¿no? Porque a veces no buscas palabras que te reconforten, sino que la persona te acompañe emocionalmente, ¿no? Quizá que te dé la mano, quizá que te abrace, quizá que esté allí presente, ¿no? Y no con la necesidad de intentar minimizar. También de esto yo creo que aprendemos mucho los pacientes, ¿no? De vuestras fortalezas, del desarrollo de capacidades emocionales para afrontar la enfermedad, de compartir a través de las asociaciones con los otros afectados vuestros sentimientos. Creo que situaciones que jamás cuando estás enfermo no pensarías en compartir no con personas que no conozcas. En cambio, el tema del asociacionismo, del poder estar con personas que sufren, os hace también abrir. Es decir, que hay una parte, bueno, mejora vuestros sentimientos, vuestra empatía y os da una profundidad emocional que debemos utilizar para que os preguntéis qué necesito de mi entorno. Y van a ser cosas diferentes, no voy a necesitar lo mismo de mi pareja que de mi hijo, que de mis padres, que de mis hermanos, ¿no? Y esto es
muy importante que pensemos que necesito. Es muy importante, nosotros cuando los psicólogos que trabajamos con la enfermedad crónica hablamos de la familioterapia, ¿no? Que es un término un poco acuñado así con pinzas, pero es el papel realmente que tiene vital la familia en el acompañamiento del enfermo, que muchas veces no le damos importancia, pero que tiene un papel clave, ¿no? Entonces tenemos que integrar la familia, ¿no? El principal cuidador, la persona que para vosotros sea de referencia, que muchas veces va a ser la pareja, otras veces va a ser un hermano, otras veces va a ser una madre, otras veces va a ser un hijo, no lo sé. Hacerlo como partícipe de este proceso. Por tanto, tenemos que ayudaros a facilitar la comunicación entre paciente y familia, y entre familia y paciente, para mejorar la comprensión de lo que estáis viviendo, porque la familia necesita que les expliquéis lo que sentís. Muchas veces damos cosas como por obvias o por entendidas que el otro no tiene ni idea. Es que es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Podemos empatizar con el otro, pero no podemos sentir lo que vosotros sentís. Necesitamos que nos ayudéis, que le pongáis palabras a las necesidades que tenéis, ¿no? ¿Qué os ayuda de vuestro entorno? ¿Qué no os ayuda? Quizá que me digan que no pasa nada, pues esto no me va a ayudar, pues tenemos que expresarlo, ¿no? Sentir y expresar lo que necesitamos. No intentar proteger, poder comunicar al entorno próximo realmente las necesidades que tenéis, ¿no? Y esta necesidad de compartir tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Muchas veces como solo compartimos lo positivo y lo negativo nos lo quedamos dentro. Y entonces también la foto que tiene la persona que está a vuestro lado sabe que pasa algo, pero no entiende tampoco el qué, ¿no? Yo creo que también, pues esto, trabajar estos falsos mitos, ¿no? El que todo irá bien, el que si tú quieres mejorarás, es que tienes que vivir la enfermedad de otra manera. Esto está claro que no ayuda a nadie. Ayuda a una actitud positiva, una actitud proactiva, en qué te puedo ayudar, qué piensas en qué piensas que puedo estar a tu lado, qué necesitas de mí, pero no intentar solucionar una situación que es que tampoco no vamos a saber cómo está progresando la enfermedad. No le puedo decir a alguien, tranquilo, todo irá bien, si realmente estamos delante de una situación incierta, cómo son los controles, cómo son... Entonces, tenemos que explicar qué necesitamos, ¿no? Y muchas veces hay una incapacidad de la familia en comprender al paciente, porque muchas veces la familia también está en esa etapa, en la fase de negación de no me puedo creer lo que está pasando. Es que no me lo puedo creer, es que no me lo quiero creer, ¿no? Entonces, necesita también este acompañamiento. Entonces, yo creo que es muy importante esta educación a nivel terapéutica y a nivel familiar para que os puedan acompañar. Entonces, cuando hablábamos de qué podemos hacer, yo pensaba como en unas claves que, por supuesto, no va a ser aplicables a todas las personas ni a todos los contextos, porque cada uno vive la enfermedad de una manera, cada uno tenemos nuestro entorno, pero si yo os tuviera que dar como unas recomendaciones de cómo acercarnos, de cómo tratar con la persona afectada de esclerodermia, lo primero que diría es que todos debemos trabajar nuestra empatía, ¿no? Ponernos en el lugar de la persona afectada, ¿no? De nuestro padre, de nuestra madre, de nuestra pareja, de nuestro hijo, pero sin confundirnos con él. Porque si te confundes, la emoción te invade. Si yo sufro con la misma intensidad que sufre la persona, claro, entonces me quedo sin recursos. Tengo que entender ese sufrimiento y una parte mía va a sufrir, pero no me puedo confundir con el otro, ¿no? Tenéis que ser pilar, pero no pilar de fortaleza, sino de acompañamiento en el proceso. Validar las emociones del paciente, de la persona con esclerodermia. Pues cuando vemos que la persona está triste, que está con un rebrote, pues no intentar minimizar lo que siente. No es no pasa nada, no te preocupes, todo irá bien. Es entiendo, veo que estás sufriendo, ¿no? Siento que ahora no quieres hablar. O sea, intentar entender y con palabras validar el sentimiento y el sufrimiento del otro. Porque no somos bufones, no lo somos, no tenemos que distraer, tenemos que acompañar, tenemos que estar. Y a veces nos pensamos que si decimos, ostras, pues entiendo que estés sufriendo, parece que hundimos al otro. Y no es así, es que la persona se siente acompañada y se siente entendida y esto va a ser lo más importante. Y estoy segura que es lo que todos queréis, que la persona afectada, si sois familiares, que sienta que estáis ahí, ¿no? Acompañar no solo con estas palabras, también con gestos. Y cuando no podemos estar, también verbalizarlo, ¿no? Pues si tenemos que formar equipos, si no puedo venir a la visita, te voy a llamar, te voy a decir, me encantaría ir, pero bueno, pues por el trabajo, por la situación que sea, esta vez no te puedo acompañar, pero no voy a hacer ver que no pasa. Voy a estar de otra manera, ¿no? Pero voy a estar. O
sea, voy a transmitir a la persona que estoy, que a lo mejor no puedo estar físicamente, pero sí que estoy de corazón con ella y te voy a enviar un mensaje, voy a estar pendiente de esos resultados, ¿no? También muchas veces respetar el espacio de silencio. Muchas veces cuando no nos encontramos bien, física y emocionalmente, necesitamos espacio. No siempre tenemos que estar hablando, no siempre tenemos que estar solucionando. Necesitamos también acompañar en ese silencio, ¿no? Entiendo que no quieras hablar ahora, pero que sepas que yo estoy aquí, estoy a tu lado, te acompaño, ¿no? Esto es muy importante, porque si no tenemos la necesidad de llenar y de llenar y de llenar con cosas y con palabras y con gestos y con actos, y a veces solo tenemos que estar, solo tenemos que estar. También debéis, como familiares, exponer vuestras preocupaciones, vuestros miedos, ¿no? Porque a veces también vosotros intentáis proteger al paciente, ¿no? Es como, bueno, yo me preocupa mucho ahora estos resultados, o que se encuentre peor, o estas úlceras que tienes. O sea, me preocupa mucho esto, pero no se lo voy a decir, porque claro, parece que, no, está bien decir, ostras, pues estoy preocupado. ¿Crees que podemos hacer algo? ¿Que te lo has planteado? O sea, vivir y sentir con la persona afectada. Y vivir es esto, es acompañar. Y os tenéis como familiares también, os tenéis que dar permiso para enfadaros con la situación, ¿no? Para estar triste a veces, para estar enfadados y estresados por la situación que tenéis. Y sobre todo también para pedir ayuda, ¿no? Yo creo que igual que la asociación tiene un papel muy importante entre afectados, también tiene un papel importante en el encuentro con los familiares, en qué hace una persona y qué hace otra persona ante la misma situación, en qué cosas, y pedir ayuda psicológica si lo necesitáis, porque es que al final yo creo que hay un descuido del cuidador importante, ¿no? Miramos mucho al afectado porque es el que tenemos en la visita, pero a veces nos olvidamos del que vive con él, que a veces está desesperado y no sabe qué hacer, no sabe cómo tiene que actuar. Entonces yo creo que con esto, que es, bueno, yo creo que con esto lo que intento decir es que es importante ponernos en la piel del paciente, es importante preguntar cómo les podemos ayudar, ¿no? Si es mi pareja, pues entender, ¿no? Preguntar, entender cómo te sientes, explícame cómo estás, cómo te sientes, no tener miedo a hablar de la enfermedad ni a la repercusión emocional que tiene la enfermedad en el día a día de vuestros seres queridos y poder explorar esto os va a ayudar también a poder ayudarlos, a poder acompañarlos. La asociación es un vehículo importante, pero también son los profesionales sanitarios, ¿no? Yo creo que aquí habrán personas que hablando con otros familiares, explicando y hablando con la persona afectada, qué necesitas, dónde puedo estar, no le voy a quitar importancia a lo que te pasa, te voy a acompañar, estoy a tu lado, con esto será suficiente. Y habrán familiares, como igual que hay pacientes, que se quedan encallados en alguna etapa y que van a necesitar ayuda. Y yo creo que esto, el sitio, yo creo que es la misma consulta de esclerodermia donde tenéis que expresar todas estas dificultades para que os podamos ayudar. Bueno, y con esto yo creo que, no sé si me he extendido mucho, pero con esto os quería explicar un poco desde el punto de vista psicológico qué podemos hacer y validar sobre todo las emociones que tenéis como familiares. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra, por esta explicación tan interesante, tan rica y tan, bueno, yo creo que útil para todos los que la hemos escuchado. Gracias y vamos a pasar a escuchar ahora a nuestra segunda ponente, a Maribel Maseda. Maribel Maseda Virosta es escritora, conferenciante nacional e internacional, emprendedora y defensora de los derechos humanos. Y su intervención se titula Del proceso individual al trabajo en equipo, el camino conjunto de afectado y compañero. Maribel, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Estoy encantada de veros virtualmente a todos y quiero dar las gracias a Teresa por invitarme a este seminario que, como ella ha dicho, lo he llamado Del proceso individual al trabajo en equipo. La verdad es que una de las cosas que más me sorprendió gratamente cuando os conocí a todos la primera vez que fui invitada a trabajar con vosotros fue la unión tan estrecha que teníais. Inmediatamente asumí que erais un equipo. Y me di cuenta entonces que esta sensación que yo percibía
de equipo maravilloso solamente había sido posible después de un trabajo que llevabais todos a vuestras espaldas y de un trabajo que iniciasteis el mismo día que os dieron una noticia y que inmediatamente cada uno os movisteis de la posición segura y confiable que habíais ocupado hasta ese momento. Me voy a referir, si me permitís, más al ámbito de la pareja, pero evidentemente se puede extender a cualquier ámbito familiar. Y digo que después de esta noticia impactante, tienes esta enfermedad, los dos os movéis del sitio que estabais ocupando hasta ese momento. Es un sitio no escrito, no verbalizado, pero que de manera implícita cada uno va ajustando hasta que también se ajusta a esa relación de pareja. Y esta relación de pareja, en todos los casos, se contextualiza dentro del ámbito de la singularidad que tiene cada uno, tan indispensable. No juega en contra de la pareja el que cada uno mantenga su singularidad, sino que aporta a la pareja. Bien, pues en lo que yo me he ido dando cuenta, y os tengo que decir, y lo sabéis, con admiración hacia vosotros, es que todos habéis tenido que ir trabajando dentro de la pareja, pero cada uno de vosotros en vuestra singularidad. Como muy bien decía Sandra, lo más visible, lo más comprensible y a lo que más espacio se le deja para esa queja, para esa exposición de este cambio de posición me ha provocado todo este revuelo interno, es a la persona afectada. Pero también el familiar, en este caso la pareja, tiene que reajustar toda la singularidad. ¿A qué me refiero con singularidad? Bueno, pues todo aquello que le conforma, que le configura, no como la pareja de, sino como esta persona, esta mujer o este hombre que tiene pues estos gustos por la música, por el deporte, que tiene estos valores, que tiene este tipo de carácter y que además tiene esta pareja y que además tiene esta familia. Casi inmediatamente, cuando se os da la noticia de tienes esclerodermia, durante un tiempo pasa a convertirse en soy la persona que tiene que estar al tanto de esta persona enferma para darle apoyo, para darle cariño, para... ¿Cómo? A través de entenderla, comprenderla, a través de desarrollar esa empatía, que está muy bien, pero finalmente lo que se hace es, lo que hace el familiar es compartir la preocupación lógica, el dolor moral, emocional y psicológico lógico de su pareja enferma. Es decir, comparte todo el contenido emocional que proviene de la enfermedad que está experimentando su pareja. Así que todo ese contenido es compartido a través de la otra persona y entonces queda sin atender su propio contenido emocional. Este contenido emocional parte de esa singularidad y que yo me he dado cuenta de que a veces tardaba un poco de tiempo en atreverse a confesar, no atreverse a contar, sino atreverse a confesar, porque dentro de esa singularidad estaba la preocupación de cómo va a cambiar mi vida, cómo me va a afectar a esto. Ahora tengo que reorganizar también mi camino de vida. Habitualmente el familiar, por amor, por cariño, por respeto, por comprensión, no quiere añadir más preocupación, como también ha comentado Sandra, a la preocupación que de por sí ya tiene la persona afectada. Entonces, ¿qué preocupación se elige, digo, para solucionar la del afectado? Y la suya vuelve a quedar, digamos, en un terreno desierto. Yo siempre digo, en cualquier circunstancia, que dentro de una relación la pareja nunca debe convertirse en terapeuta de la otra pareja. Se puede ser amigo, puede ser un apoyo, por supuesto, puede ser la persona que mejor le comprende, pero nunca puede convertirse en terapeuta por muchos motivos, por muchos motivos. En el cambio de posición
que tiene el familiar, me parece muy difícil el tener que saber qué posición es la que tiene que adoptar a partir de ahora. Yo me imagino que en algún momento ha tenido que ser abrumadora esa sensación de a partir de ahora, ¿cuál es la posición que debo ocupar? La posición de el acompañamiento a los hospitales, a tal, la posición de tengo que estar siempre entero para cuando tú te desmorones, que a mí siempre me encuentres entero, tal. ¿Qué posición? ¿La del terapeuta que siempre va a tener que saber la palabra exacta que decirte? Madre mía, qué abrumador y qué responsabilidad. Al estrés de la noticia de que su pareja tiene esta enfermedad, se une el estrés de sabré hacerlo, lo haré bien, fallaré. Me parece que hay muchísimos componentes, sobre todo en estos primeros momentos del familiar, que evidentemente necesitan también ser compartidos. Pero, por supuesto, dentro del ámbito familiar, pero creo que también es fundamental que se dé cuenta el familiar de que necesita compartir toda esa carga que mucha seguramente no se atreverá a añadir a su familiar con un terapeuta. Por supuesto, la asociación es fundamental, pero es que además de compartir, necesita vivir, necesita ser consciente y vivir sus propias emociones. No solamente hablar de las emociones que le generan el ver a su pareja o las emociones que le traslada esta pareja. Necesita contar y vivir las propias emociones que está experimentando él al también haber tenido una noticia de ese shock. También me parece que ha tenido que ser bastante difícil para el familiar aprender cuál es la justa medida de su queja. No solamente aprender que tiene derecho a la queja, sino aprender cuál es su justa medida. Creo que sin darse cuenta el familiar ha estado baremando siempre hasta dónde puedo quejarme yo, qué tengo derecho a exigir en esta situación. Pues claro, por supuesto que tiene derecho a la queja, a la suya, a la suya. Él ha estado compartiendo quejas, él también tiene que compartir su propia queja. Todo esto es un aprendizaje que tiene que pasar desde esa singularidad, es decir, toda la vida de una persona cuando se le dice tienes esclerodermia, cambia o se modifica, tiene que sufrir una adaptación. Pero es que toda la vida del familiar por amor, de esta persona que le han dicho tu pareja tiene esclerodermia, también tiene que adaptarse. Y tiene que adaptarse a posiciones que igual que la otra persona no conoce. Entonces empiezan los dos un camino incierto, un camino que desconocen y que efectivamente una de los mejores aliados es la información. La información para uno sentir que está participando de este camino en el que algo ajeno a ellos les ha puesto. La información no solamente nos da recursos para poder participar en este caso de la enfermedad, del tratamiento, del seguimiento, sino que también nos da cierto poder. Es como la sensación de, bueno, yo tengo parte del control porque te estoy conociendo. Y justo en esta parte de la información es cuando creo que empiezan a tener esa sensación la pareja de somos aliados en este camino y vamos a ganar juntos la batalla. Pero hay cosas que podemos hacer juntos y hay otras cosas en que cada uno de nosotros tiene que encontrar su espacio para hacerlo independientemente, como por ejemplo, bueno, pues tener lo que yo llamo pasillos de descanso. Son pasillos de desconexión en el que uno va a descansar de lo que está viviendo. Pero uno va por su cuenta y otro va por su cuenta. Eso también aporta después mucho. Somos aliados en esta enfermedad y vamos a salir juntos de esto,
llega un momento en que los dos que forman parte del equipo me refiero, creo que os dais cuenta de que necesitáis estar en ello con todas vuestras fuerzas y que estar con todas vuestras fuerzas significa atenderos, no solamente atender al otro, sino atenderos también a vosotros mismos. Y creo que también forma parte de un aprendizaje el que ninguno se sienta culpable o el que ninguno se sienta egoísta porque entiende que es que también tengo que cuidarme yo. Es que eso forma parte de la singularidad. No solamente hay un derecho a la queja, sino que también tenéis, y el familiar también, derecho a atender a esa queja. Entonces, esto es importantísimo y cuando uno encuentra en este camino la manera de los dos nos podemos expresar, los dos nos podemos quejar, vamos a ver qué soluciones podemos dar los dos a nuestras quejas. Y hay veces que la queja que uno se da de sí mismo solamente puede ser atendido cuando uno se permite el espacio para autoatenderse sin este cargo de conciencia de cómo yo puedo darme atención si quien lo necesita. El sentimiento de si yo estoy fuerte, yo te voy a aportar fortaleza, no tiene por qué pasar por si yo soy sano, si yo estoy sano, te voy a aportar salud. Uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. Y cuando uno no puede dar todo aquello que necesitaría que la otra persona tuviera, lo que hace es buscar en su singularidad qué tiene que pueda servirle de utilidad en el proceso de la otra persona. Este es otro de los aprendizajes, el no caer en la frustración, el no caer en la impotencia de yo querría darte todo y cómo yo puedo disfrutar y cómo yo puedo ser feliz de mi salud si tú no la tienes. Me siento culpable si yo disfruto de mi salud. Bueno, cuando yo os veo el equipo maravilloso que sois, cómo encajáis perfectamente y cómo disfrutáis de todo lo que aprendéis del otro, me doy cuenta de que todo este camino que habéis avanzado, por supuesto, ha sido un camino difícil, no lo dudo, ha sido un camino que todavía estáis en él, pero me doy cuenta de que al cambiar de posición, habéis encontrado en vosotros recursos y elementos muy valiosos que seguramente, de no ser por este cambio de posición, no hubierais necesitado encontrar. Me llama siempre la atención muy positivamente el cómo os gusta aprender de la otra persona y sobre todo encuentro algo muy bonito en cada uno de vosotros y es en vuestra capacidad de admirar a la persona que está con vosotros. Entonces, para resumir un poco, yo no os voy a decir, no tengo por qué, porque creo que si sois equipo es porque habéis tenido todas las ayudas posibles y por supuesto la vuestra también. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Porque ya lo estáis haciendo. Únicamente quiero trasladaros lo que para mí, lo que yo he elegido, de verdad que ha sido para mí lo más importante. Y es esto, el aprendizaje, sobre todo de tengo derecho a la queja y tengo derecho a solucionar esta queja. También creo que habéis aprendido que el tener derecho a la queja no es quedarse en el bucle inefectivo e inútil de ese sufrimiento. Tampoco es quedaros en el bucle inefectivo de la frustración de no poder evitar ese sufrimiento. Creo que el equipo que formáis, cuando uno está un poquito más débil para buscar la solución, el otro la pone por los dos, pero una vez uno y otra vez otro. La información, creo que la información es verdad, es poder, ¿no? Es esa sensación de que algo inesperado, algo que parece que va por delante de mí, si yo lo conozco, a lo mejor no me pilla tanto por sorpresa. Creo que la información que recibís desde las ayudas psicológicas, desde la ayuda de la asociación, es importantísima. Pero también creo que ha llegado un momento en que tenéis tanto conocimiento precisamente por todo el proceso
vivencial que habéis tenido, tanto emocional como psicológico, que no solamente es lo que os aporta la asociación y lo que os aporta las ayudas psicológicas, sino también lo que sois capaces de aportar. Me parece que esto es muy valioso, sobre todo de mano de los familiares. Creo que abren la puerta para que otros familiares que se están incorporando a estas vivencias puedan encontrar en ellos, ahí sí, los consejos sabios, porque ellos han podido traerlos a su vida desde la experiencia y no desde la teoría. Entonces a mí me parece que no todo esto que habéis aprendido, como digo, no es solamente para el momento que estáis viviendo, sino también para todos los momentos, porque esta es una enfermedad, todos lo sabemos, que siguen llegando casos, y qué bueno es que haya alguien ya con tanta experiencia y sabiduría que lo sepa esperar. Yo igual creo que no me he extendido mucho. Únicamente quiero volver a repetir que para mí ha sido de verdad una experiencia encontraros y aprender de todos vosotros, aunque entiendo que cuando decimos aprender de vosotros a veces no somos muy justos, porque no es lo mismo hacer un resumen de lo que yo veo que habéis aprendido que el saber que todo lo que habéis aprendido ha sido a través de fracaso, no, fallo y acierto, ¿no? Que muchas veces habéis tenido que poneros en una encrucijada en el que no conocíais ninguno de los caminos que se os ponía a la vista y habéis tenido que ir probando todos hasta poder encajarlos en vuestras vidas. Sé que no es justo, pero tengo que deciros que muchas gracias por todo lo que nos enseñáis a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Maribel, también por tu fantástica intervención. La verdad es que, bueno, como yo te dije cuando hablé contigo, contábamos contigo porque tienes una larga experiencia de acompañarnos, de estar con nosotros, de convivir, y eso se nota a la hora de tu ponencia, ¿no? Bueno, os voy a leer alguna pregunta que ha llegado por el chat y otras que me han llegado por otro cauce. Empiezo, si no os digo nombres que no van dirigidas a nadie en especial, entonces valoráis un poco quién contesta, ¿vale? Bueno, la primera es de Darío, que nos dice que, bueno, que a su familiar, su madre creo en este caso, le intenta animar lo máximo posible, no dándole tanta importancia, que no sabe si hace bien o no, porque siempre se está quejando, que si no puede comer, que si no puede dormir, que si no ve bien, en fin, pues lo lógico, pero creo que dándole más importancia es peor, no lo sé. No sé, ¿qué le diríais vosotras? Perdón. Bueno, yo creo que no es tanto, yo creo que el problema es quitar importancia a lo que siente el otro. Muchas veces nos sentimos en la necesidad, y yo creo que con esto coincidimos con Maribel, de dar una respuesta. Y muchas veces, ante la queja del otro, también podemos aguardar, ¿no? Y ver qué necesita, quizás solo necesita explicarlo y que nosotros hagamos un poco de contención. Ostras, pues si realmente sientes que estás peor o que estás durmiendo peor ahora, porque quizá estas quejas también me las habías dicho otros días, cómo estás, o sea, intentar acompañar. Yo creo que podemos animar con otras cosas, pero no quitando importancia al sentimiento y a las quejas del otro. Yo creo que a veces es un poco contraproducente. Es verdad que tampoco vamos a decir, oh, sí, pues claro, estás fatal, ¿no? Tampoco es esto, ¿no? Pero decir, bueno, entiendo, y realmente te sientes ahora un poco peor y lo relacionas con alguna cosa, a lo mejor estás más cansada, ¿no? Acompañar y ver también que muchas veces nuestro cambio de actitud quizá ayuda al otro y puedes acompañar al otro. También es verdad que cada persona es de una manera, quizá, pues en este caso, la dinámica está establecida así y realmente a su madre sí que le ayuda, ¿no? Sí que le ayuda que él le diga estas cosas, ¿no? Pero yo creo que muchas veces sentimos la necesidad de dar respuesta y quizá la queja no necesita solución, necesita un acompañamiento. Muy bien. Yo Gracias. ahí quería, si me permites, añadir solamente, estoy totalmente de acuerdo con Sandra, creo que a veces, muchas veces, cuando hay personas que se quejan sistemáticamente, realmente no quieren incidir en aquello que se están quejando, sino que hay algo que quieren transmitir y no saben cómo. Y entonces muchas veces lo transmiten a través de la queja. Pues a lo mejor que tiene miedo, pero no sabe cómo exponer su miedo. A lo mejor que está sufriendo emocionalmente, pero no sabe cómo
ponerle palabras, o a lo mejor es que quiere una atención diferente a la que está recibiendo por parte del hijo, ¿no? Entonces, entiendo que lo que hablábamos, la frustración y la impotencia de no poder dar salida a esa queja, a veces hacen que nos enredemos en algo que es inefectivo, ¿no? Una queja que no busca solución, sino quejarse. Entonces, por mucho que si le dice, tengo sed, toma agua, no quiero, toma agua, no quiero, pues evidentemente la queja no es que quiere agua, es otra cosa. Entonces, a lo mejor, no sé, a lo mejor podría intentar desviar el tema de conversación de esa queja a otra cosa que haya por detrás y que sea lo que realmente está intentando transmitir. Muchas veces, por eso, Maribel, es difícil también para el familiar detectar esto, ¿no? Porque cuando es verdad que cuando la expresión o el síntoma que nos están diciendo no es el principal, es porque también el paciente tiene una dificultad en reconocer esto, ¿no? Entonces, no sé si a veces va a ser posible, pero es verdad que muchas veces nosotros, pues quizá, no sé, pues esto lo has relacionado con alguna cosa o estás más preocupado ahora o a mí me preocupa, ¿no? También poder abrir un poco el diálogo, no centrarnos, estoy de acuerdo con Maribel, en ese síntoma concreto, sino centrarnos un poco en la situación, pues quizá ahora tienes más necesidad, ¿no? De expresar esto, mamá, no sé, intentar ver, sí, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias a las dos. La siguiente pregunta tampoco dice para quién, o sea que yo os la lanzo y contestéis como os parezca. ¿Cómo transmitir, bueno, es pregunta de Beatriz, perdón, cómo transmitir cómo te sientes sin sentir que supone una carga emocional negativa para la otra persona? Sí, esto es justo lo que estábamos comentando antes, ¿no? El cómo tener yo derecho a mi queja sin sentirme culpable por ello, ¿no? Yo creo que uno lanza una carga cuando quiere depositar en la otra persona la solución a su carga, ¿no? Entonces, si yo le digo, es que yo entiendo perfectamente cómo estás tú, yo me siento muy frustrado porque no puedo ayudarte, también me siento un poco preocupado porque no sé cómo atender mi vida. Bueno, si yo le digo eso, no estoy poniendo en la otra persona la obligación de darme una solución, solo lo estoy comentando. Pero también es verdad que hay que encontrar la mejor manera posible de hacerlo y hay que encontrar la mejor situación. Quizás hay que convertir la queja que yo te quiero mandar en un comentario, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tal si organizamos un cafetito bonito, un ambiente distendido y en lugar de exponerlo como queja, los pongo como un comentario de, oye, pues fíjate, pues no sé qué, y sí, oye, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer como equipo sin depositar en la otra persona esa carga? A ver qué le parece a Sandra. Sí, perfecto, no, evidentemente perfecto. Yo lo que veo también es que a veces nos puede ayudar como familiar también conectar con la emoción del paciente, ¿no? Seguramente si yo estoy enfadado o si estoy triste por la situación que tengo, también puedo conectar, ¿no? Decir, mira, ¿te acuerdas cuando, no sé, tú estabas así o que me explicabas que te sentías? Pues yo también me estoy sintiendo así ahora, ¿no? Entonces, primero es aceptar que nosotros, lo que decía Maribel, que nosotros también tenemos derechos y que tenemos la necesidad de expresar al otro y eso no tiene que suponer una sobrecarga. Al final, no sé si os pasa, pero cuando alguien solo se queja y tú solo recibes, al final el que se queja también se siente muy solo. Quiero decir que también el que haya este feedback y que tú puedas decir, ostras, yo también me siento a veces como tú, me siento frustrada, tengo rabia, hace que el otro también sienta que tú estás viviendo con él el proceso. Es que yo creo que Maribel lo ha explicado muy bien en su presentación, ¿no? Recorrer este camino en paralelo, juntos pero en paralelo, ¿no? Entonces yo creo que esto no sobrecarga, también es verdad lo que dice Maribel, que tenemos que ver cómo lo expresamos, pero debemos expresarlo. Primero reconocer el derecho y la necesidad que tenemos como familiares, como punto de apoyo a poder tener esta necesidad de expresar. Y una vez reconocemos esto como una cosa sana, ¿por qué es sana? ¿Por qué es sana? Es ver cómo expresarlo, sobre todo conectando con la experiencia emocional, porque es fácil muchas veces, ostras, ¿te acuerdas cuando tú estabas tan nervioso, que tenías que ir al médico para los resultados, o el otro día que me explicabas? Pues yo esto lo estoy sintiendo ahora y te parecerá curioso, pero es justamente por esta situación que vimos el otro día o por esta falta de espacio. Y es difícil que expresado así, desde la emoción, desde la conexión con el otro, el paciente lo viva mal. Al contrario, yo creo que es verte reflejado en el otro. Yo creo que no hay cosa que una más, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, aquí sí pone que es para Sandra, no tenemos el nombre del que pregunta. ¿Cómo actuamos o qué hacemos cuando la enfermedad avanza o se complica? Claro, yo creo que siendo partícipes del proceso, yo creo que en este caso la información es muy importante. Es que es muy importante, es que tiene que ir de la mano del paciente porque vais a ser los receptores de muchas situaciones en la que el paciente está bloqueado, que ve que no tira adelante o ve que la situación empeora. Entonces, vosotros vais a ser un apoyo importante y tenéis que estar ahí. Entonces, yo creo que compartiendo, creo que a veces preguntando, creo que hay momentos en los que es verdad que el familiar, que la persona de referencia da un paso al frente. Y yo creo que hay momentos puntuales, en ingresos hospitalarios, entonces cuando os vemos en las salas, realmente vosotros estáis por delante no quiero decir por encima del paciente, pero vais un poco más avanzados, ¿no? A la situación, estáis viendo, ¿no? Esa progresión y estáis muy preocupados. Y ahí yo creo que necesitáis mucha información y mucho apoyo también. Bueno, os voy a leer una pregunta ahora que es un poquito larga que me ha llegado por otro lado. A ver si no me dejo nada. Mi hijo tiene esclerodermia localizada desde hace años, con una afectación facial notable. Ahora, con 15 años que tiene, está en un proceso de retraimiento importante y no quiere hablar con los padres, no quiere salir, está de un trato muy difícil. Él está asistiendo a terapia, pero estoy pensando que también es importante que los padres vayamos a terapia, porque nos resulta imposible conectar con él y tenemos la sensación de no poder seguir ayudándole. No sé qué le diríais a esta, no sé si madre o padre preocupados. Yo que la entiendo profundamente porque realmente la situación del adolescente que está en este momento, que empieza a salir al exterior, que se siente frustrado, que se siente, o sea, con toda la situación de cambios en la adolescencia se le une una enfermedad crónica que es visible, que no saben ni cómo explicar ni qué explicar y realmente es un proceso muy doloroso para el adolescente, en un momento en el que es altamente vulnerable. Yo creo que en las terapias, cuando trabajamos con los pacientes adolescentes, siempre incluimos a las familias, ¿no? Porque que esto no quiere decir que hay una parte que es del propio paciente, pero luego intentamos acompañar a los padres porque seguramente es que es el proceso propio de la adolescencia. No creo que sea una cosa muy diferente, pero es verdad que por esta afectación y este retraimiento los padres todavía le sienten más lejos. Y siempre yo creo que en las terapias siempre incluimos el papel de los padres respetando un poco la privacidad de lo que hablamos con los adolescentes en consulta, y nos pasa con la esclerodermia, con los lupus. Es súper importante incluir a los padres porque también esta tensión de no saber qué pasa, de no entenderles, de no poder conectar con ellos, de que además de repente tu hijo, tu niño, tiene un espacio con un psicólogo en el que tú no entras, no sales, no controlas con cariño, pero no lo pierdes, es que es como una sensación de pérdida. Yo creo que confiar sobre todo en el terapeuta y por supuesto ser parte de esa terapia, porque es que la figura de los padres para los adolescentes también es muy importante. ¿Quieres añadir algo, Maribel? Yo únicamente añadir, yo tengo un caso muy parecido de un vecino y yo hablaba con él y bueno, a mí me parece que en estos casos, que por supuesto tiene que ser dificilísimo, decía esta madre o este padre que no puede conectar con él, ¿no? Cosa que es bastante habitual con el adolescente, pero ahora con esta problemática añadida. Yo creo que es que en este momento muy probablemente este chico no pueda ni siquiera conectar con él mismo, ¿no? Pero porque creo que todavía se está aferrando a la vida que él pensaba que iba a tener, a la vida que él pensaba que estaba hecha a su medida, y de golpe esa vida siente que se la han arrebatado y todavía no ha encontrado otras opciones, otros caminos, ¿no? Creo que empezará a mejorar la situación cuando, y esperemos que sea antes que tarde, cuando este chico deje de aferrarse a la vida tal y como la tenía diseñada y encuentre otra forma de vida diferente, que a veces viene de la mano de algo que también lo ofrecen y abren ese camino en las terapias psicológicas, de descubrir nuevos talentos que a lo mejor muchas veces ni él había pensado en que las tenía y le abre un camino diferente. Y muchas veces por un talento oculto que sale a relucir, la persona empieza otra vez a tener ese vínculo consigo mismo primero.
esperemos que sea así. Muchas gracias por las respuestas. De momento no veo ninguna pregunta, por si mientras se anima alguien más a preguntar. Yo me he acordado durante toda la sesión de 3 ejemplos, de 3 casos que he conocido desde que estoy, y además ya de paso aprovecho y os doy las gracias porque habéis hecho las 2 mención a la asociación como posible acompañante, ¿no?, de los afectados, de los familiares, con la experiencia que tenemos los que ya llevamos unos años por aquí. Entonces os lo agradezco porque la verdad es que es lo que intentamos, pero bueno, que lo reconozcáis desde fuera pues nos hace mucha ilusión. Pero bueno, os comento lo que os decía yo, 3 casos que se me han quedado muy grabados, ¿no? El caso de una hija en una sesión una vez, que estábamos afectados y familiares, una hija de 25 o 30 años, que le decía a su madre por primera vez algo que no había dicho nunca en particular, y es que mamá, no sabes el miedo que pasó cada vez que tú tienes una crisis, pero no lo había hablado nunca con ella. Yo me quedé impactada de aquella frase, ¿no? Dije, claro, no somos conscientes los afectados, pero aquí hay pues lo que habla es a lo mejor comunicación, ¿no? Un poco, os voy a poner un poco las 3 secuencias y luego pues me decís un poco lo que pensáis, ¿no? Pero son situaciones yo creo que difíciles, ¿no? O sea, en los hijos que tienen miedo de que, mamá, ¿qué pasa? O sea, y supongo que el miedo último es te vas a morir, ese es el último, eso está ahí. Por otra parte, otro ejemplo que también conozco de cerca, una madre que está empeñada que su hija tiene esta enfermedad porque de pequeña tenía anemias y ella no la cuidó lo suficientemente bien y entonces tiene esta enfermedad y ella se siente culpable desde siempre, desde que se la diagnosticaron. Entonces también me llegó al alma, ¿no? Y luego otro caso, que quizá no lo he vivido tanto en esclerodermia, pero sí con otras enfermedades raras, pero yo creo que también existirá aquí. Y ahora que les estamos intentando dar más voz a los afectados infantojuveniles, que cada vez, por desgracia, hay más, también está el hermano o la hermana. Ya sabemos que cuando hay un niño enfermo en casa, queramos o no queramos, se le dedica más atención. Es algo quizá inevitable, ¿no? Porque los padres están preocupados. Y el hermano y la hermana, ¿cómo se siente? ¿Qué estrategia? Entonces, bueno, son tres pantallas que tengo yo ahí marcadas, es decir, esas, no sé, a ver qué pautas o qué cosas si nos podéis iluminar un poco, ¿no?, con estos aspectos. Y a ver si mientras se anima alguien a hacer alguna pregunta más. Gracias. Bueno, empiezo yo, Sandra. Bueno, a mí me parece, bueno, como había dicho antes, que encontrar una de las cosas más difíciles que creo que ocurre en una familia cuando viene un problema de este tipo, a todos se les pasa por la cabeza, aunque no sea con estas palabras, es qué grado de queja puedo poner, qué grado de atención puedo reclamar y qué grado de tristeza puedo mostrar. Entonces, uno está siempre baremando, más cuando es el hermano, cuando es el hijo, cuando es la pareja. Creo que el sentimiento de culpa está latente siempre en alguna parte. Tenía que haberla atendido más de lo que hice. Hoy me he enfadado y no tenía que haberme enfadado. Hoy he perdido los nervios. Creo que siempre se están rozando esos límites, ¿no? De todos, a mí lo que más me ha impactado es el primer caso que has dicho, ¿no? O sea, tenía miedo y nunca me atreví a decírtelo. Bueno, claramente cada uno estaba en su posición, pero claramente la hija estaba en la posición de yo tengo que compartir la emoción, sí, pero la de mi madre, no la mía, es lo que decía antes, ¿no? Estoy aquí para que tú compartas conmigo, pero yo no me doy cuenta de mi propio miedo hasta que un día me quedo sola en la habitación y aunque tú estés contenta, yo en mi habitación pienso, hoy estás contenta, pero ¿y mañana? Y el decírtelo, mamá, el decírtelo es que a lo mejor va a añadir más miedo, más preocupación o más tristeza. Y yo estoy aquí para que tú compartas. Yo estoy aquí para aliviarte peso. Bueno, forma parte de ese trabajo de aprendizaje de muchas veces de ayudar a despertar a la otra persona de su ensimismamiento. Es decir, muchas veces a la persona afectada también le va a venir muy bien que la otra persona comparta para que le haga partícipe, para que también le permita poner su granito de solución. Es que yo creo que también está bien, lo que digo siempre, no ser siempre presa de la enfermedad,
sino ser la persona que además tiene esta enfermedad. Entonces, dicho de una manera adecuada, como proponíamos antes Sandra y yo creo que el decir, oye, tengo miedo, no te estoy provocando una carga, pero te estoy dejando la posibilidad de que tú también me enseñes a mí. Hay que mirarlo así. No es una carga, sino tienes la enfermedad, pero es que sigues teniendo la capacidad de enseñarme. Y como tienes esta capacidad de enseñarme, vamos a ver cómo yo puedo liberar espacio y olvidarme un poco de este miedo para que las dos podamos seguir siendo un poquito fuertes en esta situación. Muy bien, Sandra. Y la verdad es que cuando esta hija pone palabras y expresa en alto el sentimiento que tiene, seguramente este sentimiento casi no era consciente. Quiero decir, lo tenía, pero lo tenía ahí tapado, porque es que el tener miedo por la muerte, por el empeoramiento, porque la persona que tú quieres de repente no esté, o que pueda haber la posibilidad de que no esté, es una situación de fractura interna. Entonces, que ella lo pudiera expresar, como bien dice Maribel, bueno, es un signo de que es una cosa que se va a poder tratar y que va a poder compartir esto con su madre, porque seguramente esa madre también tiene sus miedos, ¿no? Entonces, poder comunicar, yo creo que es justo lo que hablábamos, facilitar la comunicación y la expresión emocional. Luego tú hablabas del caso de la madre, ¿no? Que me hablabas de esa responsabilidad, de esa culpabilización, ¿no? De buscar culpables. Cuando yo os explico muchas veces pues, las fases del duelo, esta de pérdida de salud, muchas veces estamos en esta fase, ¿no? En esa fase del por qué me ha pasado a mí. Y muchas veces nos quedamos enganchados allí y es normal quedarnos enganchados en alguna de estas etapas, porque hay algún mecanismo que nos bloquea, porque aceptar la enfermedad es muy difícil. Y muchas veces cuando nos hacemos culpables o buscamos un culpable, nos es más fácil convivir con la enfermedad. No quiere decir que sea bueno, por supuesto, pero esta persona ha encontrado allí como dentro de esa angustia que le genera una tranquilidad, ¿no? Es que tengo una causa, tengo un motivo por lo que esto ha pasado. Y esto la tranquiliza. Es verdad que tenemos que ayudar a esta persona a que este proceso se desbloquee y pueda caminar y pueda ver que realmente, pues, por desgracia, pues no conocemos las causas, bueno, pero es que aceptar toda esta incerteza muchas veces es más fácil pensar, es culpa mía, con toda la connotación negativa que tiene el sufrimiento, pero es que es más fácil pensar esto que pensar el por qué me ha pasado a mí, el por qué le ha pasado a mi hija, ¿no? Entonces muchas veces vemos que algunos padres asumen esa responsabilidad, ¿no? Porque no es todo suficiente o porque no he detectado los síntomas antes, bueno, por cosas que realmente, claro, desde fuera tú sientes que eso no tiene sentido, pero es una creencia. Nosotros nos movemos por creencias y por expectativas y cambiar esto muchas veces es difícil y para esto también tenemos las terapias, ¿no? Y luego yo creo que el caso que planteabas de los hermanos, aquí siempre hay una situación un poco de desigualdad. Entonces, yo lo que veo es que cuando hay un hermano enfermo, en el otro se generan sentimientos encontrados siempre. Sentimiento de te quiero mucho y sufro mucho y no quiero que estés mal, pero de rabia, de frustración, porque la atención la recibe el otro, porque muchas veces el hermano no encuentra su lugar o no tiene un lugar tan destacado. Por supuesto, dentro de la perfección de entre hermanos, no es un lugar destacado el hecho de estar enfermo, pero muchas veces sienten, porque es la verdad, pero es la verdad en la vida, ¿no? Yo tengo 2 hijas y cada una requiere unas atenciones y muchas veces los padres no damos el 50 y el 50 porque es que cada una va a estar en momentos diferentes y va a tener unas necesidades diferentes que vamos a intentar cubrir. Cuando hay el caso si ya de base hay esta situación que muchas veces genera desigualdad, pues cuando hay un hermano enfermo, pues hay una sobreatención o una atención necesaria. Entonces, el otro muchas veces se va a sentir desplazado. Y esto también es muy importante, ayudar a los padres a generar esta situación. Yo creo que hay una parte que es inevitable, porque es una situación real de desequilibrio, pero tenemos que acompañar a ese niño para que pueda sentir que él también tiene un lugar y no es un lugar menos importante, pero es verdad que hay unas necesidades a cubrir. Muy bien, gracias Sandra y Maribel por vuestras respuestas. A ver, mientras tanto hemos tenido otra pregunta más, a ver si se anima alguien más. Os digo, la pregunta es de Mercé y es, ¿en qué momento es apropiado decir a los hijos, en especial cuando son pequeños, lo que te pasa?
no dice a quién, o sea, hay que contestar quien queráis o como... Yo creo que esta pregunta debe contestarla Sandra. Perfecto. Yo creo que va a depender mucho del niño. Nosotros, del niño y de la situación de la enfermedad, del curso de la evolución de la enfermedad. Yo creo que los niños muchas veces los intentamos proteger, también es muy difícil, ¿no? Compartir con los niños lo que nos pasa, porque también intentamos evitarles el sufrimiento. Pero no tenemos que esperar mucho, lo que pasa es que tenemos que ir graduando la información. Yo creo que está bien si son pequeños, no los podemos bañar porque estamos con úlceras o tenemos limitaciones funcionales, está bien decir, pues papá o mamá tiene una enfermedad y esto le cuesta o esto no lo va a poder hacer, lo va a hacer tu padre o lo va a hacer tu madre. Ir introduciendo esto. Porque yo creo que esto ayuda al proceso. No tenemos que sentar a un niño y explicarle según qué cosas y de una forma brusca, tenemos que acompañarles. Yo creo que si hay limitaciones funcionales, que nosotros vemos que nuestro día a día cambia, tenemos que ir introduciéndose a los niños, y los niños a partir de 5, 6 años les podemos empezar a hablar y podemos decirles, pues mamá o a papá le pasa esto. Más que nada centrarnos un poco en las limitaciones que vamos a tener, pues mamá está malita o papá está malo y esto le cuesta hacerlo o esto no lo va a hacer. Intentar que ellos también convivan con la enfermedad y con el proceso dentro de una normalidad, porque todos vamos a tener limitaciones, ¿no? Entonces, no sé, pues si yo tengo una hernia discal, pues no voy a poder coger a mis hijos en brazos o a caballito, pues también se lo explicaría, pues mamá tiene dolor en la espalda. Entonces, es muy importante, o mamá está cansada por la enfermedad que tiene, o mamá, pues hoy no ha dormido bien, esto tenemos que decirlo. Y yo creo que a partir de los 8, 9, 10 años, dependiendo del niño, ya tiene una madurez para empezar a hablar de nombres y de qué nos pasa. Se tendrá que ver, depende también de la madurez del niño, pero yo creo que tenemos que ir diciendo, o sea, si yo tengo una enfermedad que no tiene una repercusión, si tengo una diabetes y no es una cosa, pues a lo mejor no hace falta explicarlo, porque es que no lo va a entender, pero cuando los niños ven, ostras, que nos estamos haciendo curas, que no, que tenemos estas úlceras, que tenemos malestar, que no podemos, pues esto ellos lo tienen que saber, lo que no lo tienen que saber con nombres, les tenemos que explicar, pues mamá está así, o mamá le pasa esto, o mamá a veces esto no lo va a poder hacer, ¿no? Con normalidad. Yo creo que con normalidad y respetando los tiempos de los niños. Muy bien, al hilo de esto llega ahora mismo otra pregunta de Loli, que dice, ¿qué hacer cuando un hijo se mantiene indiferente frente a la enfermedad de su madre? Y si no os importa, yo voy a añadir algo, porque además de esto, no solamente cuando es el caso de un hijo que es indiferente a la enfermedad de la madre, sino la pareja, los padres, o sea, otros familiares, ¿no? No solamente en el caso del hijo primero, pero en los demás, porque hay casos también, para que no es así. Yo creo que en este caso otra vez se vuelve a elegir la posición, ¿no? Hay veces que uno elige no es que ignore tu enfermedad, es que quiero a la madre que yo tenía antes. Y la madre que yo tenía antes era capaz de hacer todo lo que podía hacer, ¿no? La madre que tú me estás mostrando no es la madre que yo reconozco. Entonces, bueno, pues quizás también está en ese proceso de negación. Muchas veces con los padres y las madres, y todos lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Pensamos que mamá es Superwoman y papá es Superman, y de golpe, cuando los vemos como personas, como cualquier persona de la calle, nos negamos y queremos volver a recuperar a papá Superman y a mamá Superwoman, ¿no? Entonces, quizás sí que va a necesitar su tiempo, o quizás va a necesitar, aquí sí, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Sandra, que cuando a un niño hay que explicarle, creo que la normalización, el introducir bueno, pues esos detalles nuevos dentro de la vida cotidiana hará que el niño vaya entendiendo por sí mismo que hay una enfermedad en casa, ¿no? Pero en estos casos quizás sí que hay que... No creo que haya todos los días que repetir cuál es la situación en casa para que el hijo o la pareja lo entienda. Yo creo que llega un momento en que lo entienden perfectamente y no se trata de que uno repita constantemente, sino que el otro quiera recoger la información, ¿no? Entonces, todos van a necesitar su tiempo, pero también me parece muy importante que si la otra persona sigue reclamando a mamá Superwoman, que mamá Superwoman
empieza a demostrar que es mamá, ya está, y que además de ser mamá es una persona. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. También validar lo que está sintiendo, ¿no? A veces como madre, ¿no? Para los hijos, conectar con la fragilidad de los padres. Yo creo que es la fragilidad, la parte humana de los padres es lo más difícil. Yo creo que cambiar, ¿no?, esta expectativa que tenemos, y esto lo vemos mucho cuando los padres se hacen mayores, ¿no?, que de repente conectas con la fragilidad, con la muerte, y cuando hay padres enfermos es exactamente lo mismo. Ahí detrás de esta apatía, de esta no implicación, hay miedo. Hay miedo, hay terror muchas veces, ¿no?, a conectar con esa fragilidad. Es que es complicado para los hijos. Los hijos, bueno, necesitan esa estabilidad, esas figuras de referencia, y cuando esas figuras de referencia las ven que se tambalean, se angustian, y a veces se angustian llorando y a veces se angustian creando ese espacio que parece que es infranqueable, que no conecten con nada y que por dentro están rotos. Lo que hacen esta negación porque no son capaces de contener esto. También es importante que si nosotros como padres vemos este sufrimiento, porque no deja de ser un sufrimiento, también ponerlo, ¿no? También expresarlo, decir, ostras, pues me sorprende, ¿no?, a veces que veo que parece que, pues que lo que estoy pasando, pues no sé si que no te afecta, pero te veo como distante, ¿no? Poner esto es como no sentarte y hacer un diálogo socrático sobre esto, pero como una pincelada, ostras, pues quizá a veces me sorprende, ¿no?, que te explico que no estoy bien y veo, no sé, a veces me da la sensación como que, no sé, como que no te importa, ¿no? Y dejarle un espacio, a lo mejor te dice, bueno, mamá, no es que no me importe, ¿no? O poco a poco, a ver también ese espacio. Y muchas veces está infradiagnosticado el sufrimiento emocional del cuidador, y vemos que de un 30 a un 40% de los familiares de pacientes crónicos tienen ansiedad, tienen depresiones, tienen trastornos adaptativos, y yo creo que esto no hablamos porque también nos es difícil diagnosticarlo, pero quiero decir que a lo mejor esto también es una forma de expresar esta ansiedad, ese trastorno anímico, ¿no? Muy bien, pues creo que no hay ninguna pregunta más. Pues solo me queda, antes de despedir ya la sesión, daros las gracias de verdad por vuestras ponencias, por las aclaraciones y porque he sido capaces de hablar de un tema del que es cierto que no hablamos tan a menudo. Solemos hablar más de nuestros problemas, me pongo yo en primera persona como afectada, de los problemas tanto físicos como emocionales de los afectados, pero no es que nos olvidemos, pero no nombramos a los que tenemos al lado todo el día, acompañándonos, iba a decir sufriendo nuestra enfermedad, no, acompañándonos. O sea que muchísimas gracias a las dos, Sandra y Maribel, ¿vale? Y bueno, perdón. A vosotros. Te he cortado, perdona. Bueno, pues lo dicho, solo me queda dar las gracias a todos los que habéis hecho posible este seminario. Por un lado, a las dos profesionales que habéis participado, Sandra y Maribel, que nos habéis regalado vuestro tiempo de forma altruista y desinteresada para compartir con nosotros conocimientos, experiencia y sabiduría. En segundo lugar, a los profesionales del Límbico Sistema, Isabel y Óscar, que nos han dado soporte técnico y han hecho posible que todo saliera bien. Y a Emiliano, vocal compañero de la Junta Directiva, que lo he tenido por ahí con las preguntas y me ha facilitado muchísimo la tarea. Gracias, Emiliano. Al Laboratorio Janssen por financiar y hacer posible este proyecto. A todos vosotros, los participantes que habéis estado ahí siguiendo este seminario, y a todas las personas que seguro lo van a ver después en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto a todos nuestros socios, los que hacéis posible que la asociación no solamente crezca, sino cada vez sea más fuerte. Y bueno, solo me queda de desearos que terminéis bien este año 2020, tan difícil y duro para todos, y que os cuidéis mucho. Y además de mucha salud, que estas Navidades nos llegue también, a ver si es posible, por pedir, algo de dinerillo a través de nuestra lotería de Navidad, que ya sabéis que este año es la fecha de la creación de la asociación, o sea que igual tenemos más posibilidades. Y por último, un abrazo muy fuerte de corazón a todos y a todas. Hasta siempre.